Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con alegría te saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros creemos en la providencia de Dios. Dios, el Padre, ha trazado un propósito para tu vida, para la mía, para todos sus hijos desde la eternidad. Andamos en obras preparadas ya de antemano y que el Señor quiere que andemos en esas obras. Por eso creo que no es una casualidad que Dios ha permitido que nosotros lleguemos a ti de la manera que sea, a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet, no importa el medio, hemos llegado a tu vida y Dios ha querido que lleguemos para edificar tu vida, tu existencia y aportar algo más en la edificación. Por eso te damos la bienvenida a esta programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, el Espíritu de Dios, que es el que nos dirige, ha seleccionado como texto o pasaje de estudio a Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 24. Y dice así: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. El mensaje hoy se llama: no os hagáis esclavos de los hombres. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. En mis años como predicador, he predicado mucho, especialmente en el pasado, en los primeros años de mi ministerio, prediqué mucho acerca de la libertad en Cristo Jesús. El Espíritu Santo hace meses que me está instruyendo. Al principio no lo entendía, pensaba que era un pensamiento de mi corazón, pero al ver la insistencia del Espíritu Santo entendí que quería que compartiera con ustedes estos mensajes. Posiblemente sea más de uno, solamente el Espíritu lo sabe. Por algo quiere Dios traer a la memoria de nuevo nuestra libertad en Cristo Jesús. Un tesoro que el Señor Jesús compró con el precio de su vida y que la iglesia debe estimar, valorar y cuidar como un tesoro imponderable. Solamente el Espíritu de Dios sabe por qué quiere que hablemos una vez más de la libertad en Cristo Jesús. Es un mensaje que es para siempre y que lo necesitamos siempre. Hay poderes que quieren esclavizarnos en el mundo, en nuestro interior, la carne, todo lo que nos rodea, y es la actitud del hombre siempre, subyugar y someter a los demás. Hay una batalla en nuestro interior, hay una batalla alrededor nuestro. Todo lo que hay en el mundo se opone a Dios y el enemigo, usando esos medios, trata de esclavizarnos. Pero Cristo pagó muy caro por nuestra libertad y Dios nos manda a cuidarla y preservarla. Así que Él no quiere que después de ser libres nos hagamos nuevamente esclavos de los hombres. Y Dios quiere que estudiemos un poquito la palabra para que entendamos bien, antes de
ir a la aplicación de la palabra. Yo puedo decir lo que voy a decir con mis propias palabras, pero el Señor me ayudó a decir algunas cosas, a escribir algunas cosas que quiero de la misma manera compartir con ustedes para no perder nada. Temo que mi memoria me traicione y no diga lo que el Señor me dijo que dijera en el proceso de este mensaje. Primeramente, es bueno que sepamos qué es un esclavo. Usted diría con pocas palabras que un esclavo es una persona que ha perdido su libertad. Pero la definición es mucho más profunda, bíblicamente hablando. Yo, por el Señor, por el Espíritu Santo, en el diccionario del Espíritu, defino la esclavitud o lo que es un esclavo, una persona que pierde, escuchen, la pertenencia de su persona. Eso es más profundo todavía. Un esclavo es aquel que pierde la pertenencia de su persona. Dios nos dio a nosotros una individualidad y nos dio nuestra persona para que la amemos, para que la cuidemos. Es tan así que nos dio un instinto de conservación propia en lo físico y también en el aspecto emocional. Usted se da cuenta que estamos hechos para preservarnos. Es increíble lo rápido que reacciona el ojo humano cuando un objeto va hacia él. Quiero decirte que aún sin verlo, solamente una sombra y cerramos los ojos para cuidar los ojos. Cuando vemos que somos amenazados por un peligro, si ahora se dijera fuego acá, yo estoy seguro que usted no va a decir: yo amo mucho a mi pastor, yo lo respeto mucho, así que me voy a quedar acá. Estoy seguro que usted corriera, pero con todo lo que tiene para salvarse. Si mirara hacia arriba y ve que esa lámpara la va a caer encima, usted seguro que va a meter el brazo. Inclusive hay una tendencia a cuidar los órganos que son básicos en el cuerpo. Sí, cuando viene algo sobre la cara ponemos el brazo, porque como que hay un instinto de que el brazo se puede perder, se puede herir, pero a darle la cara eso es vital. Podemos perder mucho si el golpe viene a la cara. Eso es lo natural. En lo emocional de la misma manera. Cuando alguien está hablando de nosotros, nos defendemos nuestra persona. Cuando nos critican, cuando perdemos la reputación, el testimonio, en el caso de los cristianos, nos preocupamos. Si nos sentimos amenazados por algo, nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad. Vamos a perder el trabajo, ¿con qué va a comer mi familia? Todos esos temores, lo que llamamos los temores, las ansiedades, están basadas en ese cuidado que tenemos de nosotros mismos. Por eso Jesús habló a nosotros que no nos preocupemos por el día de mañana, porque el día de mañana vendrá con su afán, basta cada día su propio mal. Jesús, hablando del cuidado del Padre, dijo: miren las aves, ellas no siembran, sin embargo el Padre las alimenta. Miren los lirios del campo, ellos no hilan, ellos no cosen, ellos no diseñan su vestido, el Padre. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. Una manera de Jesús decir: no se llenen de ansiedad, no se cuiden tanto, no se protejan tanto, déjenle una parte al Padre, porque Él es el que vela por vosotros y Él puede cuidarlos más de lo que ustedes mismos se pueden cuidar. Así que ese instinto está puesto ahí. De hecho, el Señor dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. No dijo más que a ti mismo. Porque nos amamos. Y en último análisis, nos pertenecemos. Somos nuestros. Nadie puede cuidar mi cuerpo como yo, porque nadie va donde yo voy. El que me siga no va a seguir siempre donde estoy, donde siempre estoy. Por eso nadie puede cuidarme. Aún aquellos que tienen guardias que los cuidan,
Hay momentos donde si va a tener una relación íntima con la esposa, no va a tener guardia allí, al lado de la cama. Yo creo que no, lo deja afuera, ¿o no? Perdonen que le ponga el ejemplo, pero para que entiendan que el guardia no te puede seguir donde quiera. Hay momentos que te voy al baño, quédate afuera, por favor, dame. Por más miedo que tú tienes, tú dices, bueno, hasta aquí llegaste, quédate afuera, porque aquí tú no puedes estar cuidándome. Así pasa también en la vida. En la vida, ni el papá, ni la mamá, ni el esposo, ni la esposa, ni quien te cuida a ti, te puede cuidar siempre. Tú eres una persona. Y tú te alimentas porque tú sabes que es necesario alimentarte para cuidar tu persona. Igualmente tú duermes, todas las cosas que tú haces en la vida es para conservarte, preservarte y cuidarte. Así lo hizo Dios. Tan así lo hizo Dios que el Señor me ha hecho observar que en todas las necesidades fisiológicas el ser humano experimenta una satisfacción. Usted tiene sed cuando se toma el agua. ¡Wow! ¡Qué sensación tan agradable! ¡Wow! Tiene hambre. ¡Wow! ¡Qué bien se siente cuando está comiendo! No quiere terminar nunca. Está diciendo, ay, si yo fuera como la vaca que rumia y se pasa masticando y comiendo y rumiando. ¡Ay, qué lindo fuera! Qué triste cuando el alimento que es sabroso baja después de la lengua, después del paladar. Porque quisiera tenerlo en la boca todo el tiempo para saborearlo y gustarlo bien. ¿O no? Hay una sensación de satisfacción. La necesidad sexual para la procreación, que Dios lo hizo así para que haya procreación. Imagínense que usted no sintiera esa sensación, la sensación de sed, y tampoco la satisfacción cuando toma agua. Usted no busca el agua, porque ni la necesita, ni siente placer al tomarla. Igualmente el alimento, igualmente la relación sexual. Si no hubiera satisfacción, no hubiera reproducción, porque la gente perdiera interés en el sexo, porque ¿para qué? No tiene. Entonces Dios puso una sensación, algo agradable para que hacer satisfacción, una preservación y conservación de nosotros y de la especie. De hecho, la mayoría de las especies viven para preservarse. Hay animales que se reproducen y se mueren una vez. Porque el instinto está ahí, la ley que Dios le puso es simplemente eso. Y crían y preservan sus crías. Y se ve ese instinto de preservar las crías porque hay que preservar la especie. Yo quiero que me digan los evolucionistas. Cuando yo escucho los documentales de los evolucionistas, dicen, no sabemos cómo, pero esta especie es así. Digo yo sí te puedo decir cómo. El Padre nos puso amor y somos pertenencia de Dios, pero somos pertenencia de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una individualidad y tenemos una libertad para administrar nuestra vida. ¿O no? Por eso un esclavo es una persona que pierde su pertenencia. Ya no es suyo. Pertenece a otra persona. Lo segundo que te digo, el esclavo deja de ser suyo para pertenecer a otra persona. Ya lo dije. Al perder su persona, pierde sus bienes, sus hijos y todo lo que posee. Cuando usted pierde la pertenencia o su persona como propiedad, junto con su persona se va todo lo suyo. Así era un esclavo en aquellos días. Perder su pertenencia o su persona, usted perdía todo lo que era suyo. Sus bienes, sus hijos, etcétera, etcétera. Todo pertenecía al amo, al señor o a la persona que lo esclavizaba o lo compraba, en el caso de los esclavos que se compraban. Al perder su persona como pertenencia, perdía a la vez la autoridad sobre su propia vida. ¿Qué yo dije? Al perder su persona como propiedad, ya pierde su autoridad sobre su propia vida. Ya no gobierna su vida. Ya no toma las decisiones en su vida. Ya ni siquiera se puede cuidar. Ya no puede elegir, no tiene la libertad para elegir. Otra persona, en este caso quien lo compró o el señor o el amo o quien sea, el esclavizador.
tiene autoridad sobre tu vida. Perdiste ese derecho tan precioso, tan preciado, que es la libertad. Libertad de gobernarme a mí mismo, de tomar mis decisiones. Eso quiere decir que al no gobernarte a ti mismo, hay muchas cosas que suceden en tu vida. El amo decide por ti. Es dueño de tu voluntad. Eso es terrible. Dueño de tu voluntad. Tiene derecho sobre tu vida en todo el sentido. Eso es lo que los hombres llaman perder la libertad. Pero hablamos tanto de libertad y no sabemos lo que es la libertad. Tristemente pensamos en libertad como que no tengo el derecho a hablar, no tengo el derecho a manifestarme, pero mucho más que eso. El esclavo se convertía en un objeto para el amo. Más que eso, era semejante a una bestia de carga. Era como una propiedad privada. Los amos o los dueños de los esclavos tenían derecho sobre el cuerpo del esclavo. Si era un hombre, el amo, como pasó con el caso de Agar, que la tomaron Abraham y Sara para tener un hijo, era una propiedad. No se podía negar la mujer a su amo, so pena de muerte. Si se negaba, su cuerpo pertenecía al amo. Igualmente si fuera un hombre, en el caso que fuera una ama o una amo, no se podía negar. El cuerpo pertenecía al amo. La mente, su cuerpo, todo lo que es su persona. Escúchenme. Yo escribí aquí en mis notas el propósito de la esclavitud en último análisis. Generalmente era económico. En aquellos tiempos de la esclavitud. No era siempre gobernar a la persona por gobernarla. Era sacar provecho a esa persona. A sus dones, sus talentos. Para que trabaje para mí. Para que produzca para mí como el buey, como el asno, como el caballo, etc. Pero más adelante hablaremos de eso. Ustedes saben que el hombre, Dios le dio autoridad al hombre para enseñorearse de las bestias del campo. Pero Dios no le dio autoridad al hombre para enseñorearse de los demás hombres. En el sentido de la esclavitud. Siempre tenemos una autoridad que nos gobierna, pero para el bienestar nuestro, para un bienestar colectivo, pero no para usar mi persona antojadizamente y caprichosamente para fines egoístas o personales o arbitrariamente en contra de mi voluntad. Pero someter a un ser humano a la condición de bestia es un crimen contra la dignidad humana. Porque está en contra de lo que Dios estableció para su creación. Es un crimen, un atentado contra la dignidad humana. Y aunque la esclavitud en la antigüedad fue una institución social, nunca fue aprobada por la voluntad de Dios. Dios la toleró, diríamos así, porque Dios respeta al hombre. Y como puso al hombre en autoridad, respeta lo que el hombre decida. Pero siempre dio consejos para que hubiera justicia en cuanto a los esclavos. Pero nunca estaba en el propósito de Dios la esclavitud. El esclavo pierde la libertad para decidir o la libertad de decisión. Así que su mente es sometida al amo. Sus fuerzas físicas son usadas para producir para su amo. Eso resume lo que era un esclavo en aquellos días.
Y es bueno que esos principios, esa información la tengamos presente para cuando Dios nos ayude a sustraer el mensaje para nosotros hoy. Quiero que ustedes vengan conmigo y lean en Romanos capítulo 6. Póngale algo a su Biblia ahí. Muy bien. Romanos 6, 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. ¿Qué dice aquí? Somos esclavos de aquel a quien nos le sometemos en obediencia. Y subrayen en la mente de ustedes la palabra obediencia. La palabra obediencia está muy relacionada con la esclavitud. Atención, ¿qué yo dije? Bíblicamente, ¿qué dije, mis amados? La obediencia está íntimamente relacionada con la esclavitud. Muy bien, por eso escribí aquí en mis notas. Ya dije que las voy a compartir como el Señor me las dio. La obediencia es lo que determina quién es esclavo. ¿Qué yo dije? La obediencia es lo que determina quién es un esclavo. Graben ese principio que está sustraído de esa enseñanza del apóstol y de la práctica de lo que era la esclavitud en aquellos días. Y hoy también, porque existe, no en las características antiguas, pero existe igual. Ya lo verán cuando apliquemos al final. La obediencia es muy importante. La obediencia determina. Hoy, en la mayoría de los países, no existe la esclavitud como existía antes. A nadie se le llama esclavo. De hecho, es extraño. Nosotros a veces nos decimos siervos. Mira, siervo. En ese lenguaje, hay una hermana que me estaba contando que estaba en un supermercado y encontró otra hermana. Mira, sierva. Y todo el mundo. Un lenguaje totalmente antiguo y un lenguaje hasta ofensivo. Sierva. Somos esclavos de aquel a quien le obedecemos, dice la Biblia. Así que la obediencia determina la esclavitud. Determina en realidad quién es un esclavo. Escuchen bien esto. Ahora, otra afirmación: la obediencia es un medio para esclavizar. ¿Qué yo dije? Número 1, la obediencia es lo que determina quién es un esclavo. Y ahora que yo dije, la obediencia es un medio para esclavizar. Consciente o inconscientemente, todo aquel que quiere someter a alguien quiere su obediencia. Otro principio. La meta del esclavizador es obtener la obediencia del esclavo. En aquellos días, cuando un esclavo no quería obedecer, era condenado a muerte. El esclavo que evadía obedecer o servir y huía, era condenado a muerte. La ley lo condenaba a muerte al esclavo que no se sometía al amo. A veces era con crueldad, con el látigo, que lo querían someter para obedecer. Y si el esclavo escapaba, las autoridades salían detrás de él como un delincuente, buscándolo como si fuera un delincuente. Y encontrado, estaba a la merced del amo. Lo que el amo dijera: mátenlo, mátenlo. Eso obligaba al esclavo a obedecer en contra de su voluntad. Así que la meta del esclavizador era la obediencia del esclavo. A través de la obediencia se obtiene la sujeción
Y por medio de esta, el servicio y la explotación del esclavo. Así que con la obediencia se obtiene, ¿qué cosa? La sujeción. Y con la sujeción, el servicio. Y con el servicio, pues, la explotación. O sea, lo que se quiere lograr, ya sea económico, de la índole que sea. Pero el medio es la obediencia. Obediencia lleva a sujeción. La sujeción lleva al servicio de la persona. Y después, pues, a la explotación, a lo que quiere lograr el amo con el esclavo. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Seguimos. Otra pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo se llegaba a ser esclavos en aquellos días? Que yo recuerde bíblicamente, o de acuerdo a la costumbre antigua, habían dos maneras, dos formas de una persona perder su libertad y llegar a ser un esclavo. La primera era muy importante, cuando se perdía la guerra. ¿Qué yo dije? Qué tremenda enseñanza es. Pierdo la guerra, soy esclavo. Diga conmigo, pierdo la guerra, soy esclavo. Por eso, los valientes que aman la libertad, y cuando yo digo libertad, saben que libertad significa seguir preservando mi derecho que me dio Dios, no solamente de gobernarme, sino de ser propiedad solo de Dios y mía. Así que cuando se perdía la guerra, se perdía la libertad. Así era en aquellos días. En Primera de Samuel, capítulo 4, no tienen que buscarlo, cuando hubo un enfrentamiento entre los filisteos y los hijos de Israel. Entonces, como los filisteos gobernaban a Israel en esos días, ellos dijeron, vamos a buscar el arca de Jehová para que el arca nos defienda. Y trajeron el arca de Jehová. Y entonces cuando trajeron el arca de Jehová, dice la Biblia que hubo un griterío que la tierra tembló de tantos gritos que hubo, pensando que llegada el arca, Dios iba a pelear por Israel y se iban a librar del yugo de los filisteos. Y cuando los filisteos, dice la Biblia, vieron el arca de Jehová, dice que se asustaron, se llenaron de temor. Y los líderes dijeron a los filisteos, filisteos, sed hombres y pelead, esforzaos para que no seamos siervos o no sirvamos a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Nosotros peleemos, esforcémonos hasta la sangre, hagan lo que sean para no servir a ellos como ellos nos están sirviendo a nosotros. Porque en aquellos días se peleaba no por el gusto, era para someter. De hecho, es una cosa que usted tiene que saber que es humana. Desde que la serpiente engañó a Eva, ¿qué fue lo que la serpiente logró con Eva? Que Eva le obedeciera, ¿o no? Dios dijo, no coman del árbol. Y vino el diablo con una sutileza, un engaño. Hizo que Eva mirara el árbol de otra manera, codiciable para alcanzar sabiduría. Y ahí cuando la tenía lista en un hipnotismo diabólico, la hizo comer para que Eva le obedeciera. Porque el diablo sabía ese principio, que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. El hombre que fue creado a la imagen de Dios y que fue creado para servir a Dios, ahora sucede que le está sirviendo a un poder, a un gobierno extraño, porque le obedeció. Nosotros hemos escuchado esa historia tantas veces. Los niños se la saben. Pero ¿saben ustedes la profundidad que hay en que la obediencia a un mandamiento, a un simple mandamiento de no comer de una fruta, trajo la esclavitud al mundo?
Ustedes dirán, pero ¿por qué Dios le dio tanta importancia que se coma ese árbol o no se coma de ese árbol? Es que ese árbol era una prueba de obediencia. Era una prueba a ver si Adán y Eva iban a continuar sirviendo a Dios o siendo siervos de Dios. El árbol era una prueba de obediencia y la obediencia es prueba de sujeción. Y la sujeción es un reconocimiento a quien yo le sirvo. Porque yo obedezco a quien le sirvo y me someto a aquel a quien le sirvo. Y obedezco a aquel a quien le sirvo. El hombre fue hecho para servir a Dios. De hecho, fuimos salvados para servir a Dios. Para ser esclavos de Dios. No nos gusta la palabra esclavos, pero lo somos de Dios. Pero el hombre perdió. Dios perdió el derecho sobre el hombre. Y el diablo lo obtuvo a través de una simple, entre comillas, no simple, simple obediencia. En ese árbol estaba el gobierno de Dios, estaba el servicio a Dios, estaba la sujeción a Dios, estaba la obediencia a Dios. ¿Qué hizo el diablo? Logró a través de un acto de obediencia sujetar al hombre para siempre. ¿Qué dije yo? Un simple acto de obediencia subyuga al hombre para siempre. Escuchen, desde entonces, fíjense ustedes que cuando Dios le da la sentencia, dice a la mujer y a la serpiente, dice, enemistad pondré entre ustedes dos. Ustedes armaron el lío acá. La mujer y la serpiente. Pondré enemistad entre ustedes. Ahora, diablo, tú la golpeaste. Pero la descendencia, la simiente de la mujer, en este caso Cristo, un día va a tomar a la serpiente y le va a dar en la cabeza. Y la va a hollar, la va a destruir. ¿Por qué esa enemistad termina? Ahora, le dice a la serpiente, ahora y durante un tiempo tú le vas a herir el carcañal, pero llegará el día en que la descendencia de la mujer, el linaje de la mujer te va a dar en la cabeza, te va a someter, para lograr la salvación o la restitución, porque al final de cuentas salvación es volver a servir a Dios. Se vuelve a la relación, se vuelve al reino, se vuelve a todo lo que es Dios. Pero en último análisis, la cruz es un pleito por siervos. Es un pleito por obediencia, es un pleito por sujeción. Gobierno es reino, el reino de Dios entre vosotros está. Jesús dijo, si el diablo ya se está sometiendo, es porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque si se está sometiendo, porque está reconociendo que hay un poder superior que ya lo está venciendo a través de la obediencia a Dios. Porque Jesús venció sometiéndose a Dios y trajo el reino sometiéndose a Dios. Y nadie está en el reino si no se somete a Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, hicimos milagros. Hacer milagros y señales y ser usados por Dios no necesariamente lo distingue a usted como súbdito del reino. Lo que distingue a los súbditos del reino es aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de Dios. Al reino se entra por obediencia, sujeción y servicio, esclavitud al reino de Dios. Pero no me gusta la palabra esclavitud, pero es la manera que usted puede entender porque estamos estudiando eso. Lo que pasa que esclavitud de Dios, servicio de Dios es distinto a cómo el diablo gobierna. Por eso el Señor habla de un pueblo que un día le va a servir voluntariamente en el día de su poder. ¿Sí? Den aplausos al Señor. Muy bien. Entonces, dije que había dos maneras de llegar a ser esclavos en aquellos días. La primera es cuando se pierde la guerra. Puse el ejemplo de los filisteos, pero toda la Biblia. Lo que yo quise decir es que desde la serpiente para acá,
un espíritu en el hombre de querer someter a los demás. Si ustedes analizan, en último análisis, todos los pleitos humanos es por obediencia y sujeción. Aún los esposos cuando pelean. No, es cierto. Están peleando por algo. A veces es poder. El hombre en el pasado, Dios lo puso como cabeza, gobernó malísimo, subyugó a la mujer, la sometió a esclavitud, a maltratos, de tal manera que en Oriente, ustedes ven en Oriente que la mujer camina detrás, el hombre va al frente, la mujer va detrás. Hasta el principio del siglo pasado la mujer no votaba, era vista como un objeto por el hombre. El mal gobierno de los hombres trajo el feminismo, que es una reacción. La mujer quiere ser todo lo que es el varón. Si el varón es piloto, las mujeres quieren ser pilotos, quieren ser policías, quieren ser bomberos, quieren ser mecánicos. Usted lo ve trabajando en grúa y es terrible una mujer en vez de estar cocinando. ¿Por qué la mujer se comporta así? Está compitiendo con el hombre. ¿Compitiendo por qué? Para que no me gobierne, para que no me domine. La mayoría de las discusiones en el hogar es problemas por sujeción. Es que yo quiero que mi criterio prevalezca para que no me pisen. Porque si cedo ahora, sigo cediendo hasta que me vuelven una esclava, por no decir otra cosa. Todos los imperios, los gobiernos de la tierra. ¿Por qué los pueblos peleaban aquellos días? Para someterse los unos a los otros. El hombre es cruel. La mayoría de los imperios de los pueblos no subyugaban simplemente, humillaban. Porque si hubo pocos que sometían y decían, bueno, lo único que me interesa a mí es que tú me obedezcas y que tú me pagues los impuestos. No, la mayoría no. Te pedían impuestos que sabían que tú no podías pagar para sumirte en miseria. Te violaban las mujeres, te violaban los hijos, te humillaban. Y digo, Dios mío, y así pasa siempre cuando le dan poder al hombre. Siempre es así. Le entregan un poder al hombre, inmediatamente es humillar. Ven ustedes en el mundo dice que el poder corrompe. Miren el mundo, en el bajo mundo. ¿Por qué pelean los jóvenes en pandillas? Por el gobierno. ¿Por qué pelean los carteles? Por el negocio, pero para someter. Todo es para someter. Y cuando someten son crueles, sin misericordia. O sea, saben que la persona le tiene que obedecer porque tienen el dominio sobre la persona, pero van más allá, los humillan, los maltratan, los golpean, los torturan por el gusto. Por el gusto. Porque hay una sensibilidad, hay un sentir en el hombre que para sentirse bien, muchas veces para esconder un montón de luchas y debilidades que hay y complejos, quiere dominar. La mayoría de esos crímenes sexuales, hombres que violan a otros hombres, según está probada la conducta, esa aberración de llegar un hombre sin ser homosexual a llegar a la sodomía de una persona, es simplemente para decir, psicológicamente tengo dominio sobre ti, te gobierno, te humillo. Usted va a la cárcel y es común la sodomía en la cárcel. El que llega nuevo lo violan, es para decirte, te somete aquí. Hasta el sexo lo corrompen para llevar a un grado, lo prostituyen para llegar llevar a sujeción y a humillación de una persona. El hombre es cruel. Usted estudia la historia humana de todos los imperios, todos los pueblos, era terrible, hermanos. Horrible. Por eso algunos han pasado a la historia como valientes, porque prefirieron morir antes que ser esclavos. Pero estoy diciendo que cuando se pierde la guerra, se pierde la libertad y se pierde. Entonces tengo que obedecer y someterme a ese poder, aunque no me guste. Por eso usted tiene que ganar la guerra, sea como sea, porque si no la gana, usted es esclavo.
Y graben ese principio cuando llegue el momento de aplicar la palabra. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Goliat cuando desafiaba a Israel? ¿Por qué tienen que pelear los dos ejércitos? Peleemos dos hombres, un hombre de ustedes que represente a Israel, que venga y pelee conmigo, y si me vence, nosotros, a todos los filisteos, seremos esclavos de ustedes. Pero si sucede lo contrario, yo los venzo a ustedes, ustedes van a ser esclavos nuestros. Se peleaba para someter a los demás. ¿Por qué tú crees que el diablo anda detrás de ti peleando la guerra contra ti? ¿Por qué? Porque aunque sabe que fue vencido en la cruz, él dice: no, eso depende de que esta persona lo crea y que sepa pelear. Así que yo voy a someterlo. Aplicando este principio, la primera causa por la cual una persona ya va a ser esclava en aquellos días, digo, la ley de la esclavitud consiste en que el fuerte somete al débil. ¿Qué digo? El débil, el fuerte, ¿qué pasa? Somete al débil. Eso lo ve usted en la naturaleza. Los animales pelean por territorio. A veces hacen cosas que usted dice: Dios mío, pero este animal no quiere que nadie coma. Pero no está peleando por comida, está peleando por territorio. La comida es un pretexto. Si lo dejo entrar a comer acá, se adueña de mi territorio. En el mar, el pez grande se come al pequeño. Y ese espíritu está en el hombre. En los maridos a veces, dominantes, intolerantes. Y las mujeres tipo S, tipo sargento. Número 3. Tengo aquí mis notas, no tenía que seguir este número. Los bienes, escuchen, sustraje el mensaje, Dios me lo dictó, así que te lo doy a ti. Los bienes y posesiones del vencido pasan a ser del vencedor. ¿Qué Dios dijo? Los bienes y posesiones del vencido pasan a ser del vencedor. En la ley de la guerra, a eso se le llama el botín, o sea, los despojos. Los despojos significa que todo lo que es tuyo, incluyendo tu persona, tus hijos, tu mujer, todo pertenece al que te venció. ¿Saben por qué se llama despojo? Porque te dejan sin nada. ¿Qué significa despojar? Lo despojó, lo dejó. Si él lo despojó de la ropa, lo dejó como su madre lo trajo al mundo. No, lo despojó. Si es económicamente, lo dejó sin un centavo. Despojar es adueñarse de todo. Por eso se llama despojos. Todo lo que posee pertenece al vencedor. Por eso hay que pelear como los gatos boca arriba para que no nos gobiernen. Qué tremendo mensaje. Si ustedes son buenos predicadores, ya comienzan a aplicar. Es mejor con el diablo morir peleando que sometérsele. Que me coma vivo, pero no me va a gobernar. Porque ya yo tengo otro amo que se llama Cristo. Pero todavía no hemos llegado. Eso es un adelanto, nada más. Muy bien. Despojos. Por eso es glorioso lo que dice Colosenses acerca de Cristo. Y despojando a los principados en la cruz, Cristo venció de tal manera a Satanás y a los principados que lo despojó en la cruz. Los dejó sin nada. Así dice Colosenses
y despojando a los principados y potestades en la cruz. Pero todavía no hemos llegado ahí. Si estamos hablando de la esclavitud y de los esclavos todavía. Hay un pasaje, no tengo que, se lo voy a leer aquí en Jeremías, capítulo 21, del 6 al 9, pero voy a leer una expresión que dice ahí en Jeremías 21, 6 al 9, dice, y su despojo, dice, y su vida le será por despojo. ¿Qué dice? Y su vida, aquí está hablando, pues no quiero desviarlos con tantas cosas, pero ahí está hablando del cautiverio, cómo iba a venir Nabucodonosor y los caldeos, los babilónicos o babilonios iban a invadir, iban a apoderarse de todo lo que era Judá, iban a destruir el templo y todo. Y en ese contexto dice, hablando, y su vida, o sea, la de los hebreos, y su vida le será por despojo. En otras palabras, los caldeos van a destruir todo, se van a llevar todo, tus hijos, tus bienes. Van a destruir la casa de Jehová y se van a llevar todos los bienes de la casa de Jehová. Y aún tu vida será un despojo para ellos. Oigan esto, hermano. Tu vida va a ser un despojo. ¿Qué significa? Que la vida tuya se va a adueñar de tu vida a través de la sujeción, a través de la victoria. Y en Jeremías 4:13 dice, ay de nosotros, porque somos entregados a despojo. Hablando en el mismo contexto de que venía Nabucodonosor y venían los caldeos, que se llaman los que eran de Babilonia, y dice, ay de nosotros, porque dice, ay de nosotros, porque somos entregados a despojo. Nuestra vida como despojo. Ya no está hablando de los bienes, nuestras vidas como despojo. Todo lo que nosotros somos va a pertenecer al vencedor. Esa es la primera manera de ser un esclavo. Diga, cuando se pierde la guerra. La segunda causa, segunda razón, la segunda forma que una persona perdía su libertad y llegaba a ser esclavo. Diga conmigo, cuando no podía pagar sus deudas. Ay, ay, ay. Qué verdad. Cuando no se podía pagar las deudas. ¿Recuerdan ustedes? Hace poco predicamos un mensaje de Segunda de Reyes 4, de aquella viuda que era esposa de uno de los hijos de los profetas. Llegó a Eliseo y le dijo, mi marido era un hombre temeroso de Dios y murió. Ahora vienen los acreedores y como yo no puedo pagarles, me están pidiendo que les entregue a mis hijos. Era costumbre en Israel y en la antigüedad que si usted tenía una deuda y no podía pagarla, llegaba a ser esclavo de la persona hasta que pudiera pagar la deuda. Pero como era esclavo y ya no podía trabajar, sino para esa persona, ¿de dónde va a salir el dinero? Así que toda la vida era esclavo. Yo voy a hablar de eso posiblemente en otro mensaje. Hoy solamente lo voy a mencionar, porque después me voy a detener en estos detalles, pero ahora solamente para que usted entienda el concepto cuando lleguemos a aplicar la palabra. ¿Recuerdan ustedes en la parábola de los deudores? Que Jesús dijo que habían dos hombres, uno le debía una cantidad en denarios, que yo lo calculé para que tengan una idea, en dólares americanos, a ese hombre que no podía pagar, le debía al Señor 9 millones de dólares. Y entonces le decía, Señor, dame oportunidad que yo te voy a pagar. Un hombre, un siervo
que no ganaba dinero, debe 9 millones, ¿va a pagar? ¿Qué va a pagar? ¿Cómo va a pagar? Y en aquellos días 9 millones, ay, 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 si hoy son muchos, aquel día, ¿cuánto eran aquellos días 9 millones? Es para que ustedes sepan en dólares. Ahora, dice Jesús que había una persona que le debía a él 16 centavos. 16 dólares, perdón. Estoy poniéndolo ahora en dinero de ahora, para que usted no, con eso de denarios, si usted no entiende eso. Le debía en proporción 16 dólares. Y lo mandó a la cárcel. Pero en realidad esa persona era su esclavo, porque no le podía pagar 16 dólares. ¿Recuerdan ustedes en el año del jubileo? Más adelante voy a hablar de eso en Levítico 25. El Señor dice, si una persona tiene una deuda contigo y no te puede pagar, es esclavo hasta el año del jubileo. Tenía que servir a esa persona hasta el año del jubileo. O 7 años después, la persona entonces servía por la deuda. Y él ese día se quedaba en la casa para siempre. Ustedes saben la historia. Pero lo que quiero ilustrar, y puedo seguir leyendo textos de la Biblia, pero no quiero detenerme porque eso es una cosa que ustedes conocen ya en la lectura de la Biblia. De que cuando una persona no podía saldar una deuda, llegaba por ley a ser esclavo de la persona, del acreedor. Entonces subrayen en su mente las 2 razones o causas por las cuales una persona llegaba a ser esclavo en aquellos días. Diga, número 1, cuando perdía la guerra. Y número 2, cuando no podía pagar sus deudas. ¿Están listos ahora para entrar en el tema? Muy bien. Vamos primeramente. Hoy me propongo que usted vea la manera como Cristo nos libertó. Y después, en el próximo mensaje, vamos a aplicar más esto, más práctico para nosotros. Pero es muy importante que a través de lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, usted pueda tener un contexto para que usted pueda entender. Yo les hablé hace un ratito de Adán, la manera que llegamos a ser esclavos por la obediencia. Adán y Eva obedecieron a la serpiente, llegaron a ser ¿qué? Dice la Biblia. Esclavos. Esclavos. Miren ustedes ahora, yo quiero que usted busque un texto conmigo que se encuentra en el capítulo 50 de Isaías. Venga, entremos en tema. Ya lo tiene, dice el versículo 1. Así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Miren ustedes aquí. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Está hablando de los caldeos. Dice Dios, ustedes tienen una deuda y yo los voy a entregar a los acreedores. ¿A quiénes, dice, a quiénes son, dice, o quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Tienen una deuda conmigo, los voy a entregar para que paguen la deuda. En este caso el cautiverio. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Subrayen ahí, por vuestras maldades sois vendidos. A ver, tienen una deuda conmigo, los voy a entregar a los acreedores. En este caso, al cautiverio, a los enemigos. Nuestras maldades nos esclavizan, porque nosotros nos vendimos al pecado. Diga, yo me vendí al pecado. Por eso somos esclavos del pecado, porque nos vendimos al pecado. El hombre sustrajo una deuda que no pudo pagar. Por eso llegó a ser esclavo. Ahora, ustedes saben que Cristo vino, y eso no hay que abundar mucho en eso, vino a rescatarnos. ¿A qué vino Jesús? A rescatarnos. Ustedes han leído lo que dice Pedro, primera de Pedro 1, dice Pedro, vosotros fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. No, dice, no por nada corruptible como el oro o la plata, sino a través de la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y usa la palabra ahí, rescatados. Y esa palabra rescatar significa
pagar un precio para comprar al esclavo que no puede pagar su deuda, y otro viene y la paga por él. Escuchen ahora aplicando la palabra. Primeramente, vamos a usar lo primero de saldar la deuda. Dijimos que cuando alguien tenía una deuda y no la podía pagar, era esclavo del acreedor. Nosotros teníamos una deuda con la justicia divina y no la podíamos pagar. Ahí lo dice. Ustedes, a ver, ¿dónde están mis acreedores? Ustedes van a ser vendidos por causa de vuestra rebelión porque no pueden pagar la deuda. El hombre contrajo una deuda con la justicia divina. Y Cristo vino a pagar esa deuda, a pagar el rescate. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando se redimía, la palabra goel, que es la palabra redentor. Redentor era generalmente un familiar cercano. El primero que tenía que redimir. Más adelante, cuando apliquemos en otro mensaje, vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Yo lo voy a aplicar ahora en rasgos generales, para luego que ustedes tengan un contexto, poder sustraer lo que Dios quiere decirnos hoy en estos días, por lo que Él nos está predicando. Pero Cristo, dijimos que había dos maneras de una persona llegar a ser esclavo. Número uno, cuando se perdía la guerra. Y número dos, cuando no podía pagar sus cuentas, sus facturas, tenía una deuda. Vamos a hablar de la primera. Nosotros teníamos una deuda con la justicia divina y no la podíamos pagar. El hombre pecó contra Dios. Y al pecar contra Dios, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿La qué? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué la paga? ¿Por qué la paga? Porque tiene una deuda. Pecó. Luego viene un castigo. Viene un pago por eso. La Biblia usa el lenguaje de pagar. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Se pagó para regalarnos la libertad. No la merecemos. Entonces, Yo siempre ilustro esto de esta manera. Cristo, para poder pagar nuestra deuda, tuvo que hacer dos cosas. Número uno, pagar el precio de la culpa y luego pagar el precio por lo que se perdió. Muy bien, la mayoría de la gente cuando se concentra en la redención habla solamente de pagar la deuda. Pero Cristo no solamente pagó la deuda, Cristo restituyó lo que se perdió. Pagó la deuda y a la vez restituyó lo que se perdió. Porque si no hay una restitución, no hay redención. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo, creo que lo escribí en el libro, porque en el pasado yo le preguntaba a Dios, dame ilustraciones para yo poder transmitir estas verdades. Y el Señor me dio una ilustración que la uso mucho, puedo usar otra semejante, pero esa me gusta. Y es que si el hijo tuyo entra a la casa del vecino y se pone a jugar, y jugando béisbol o fútbol, con la pelota destruye un florero que está en la casa del vecino, entonces el vecino se enoja, regaña al muchacho, llama al papá, o sea, al papá del muchacho, y muy bien el papá del muchacho. Entonces dice: vecino, su hijo vino y entró aquí y me destruyó mi florero. El papá entonces viene y toma al muchacho, lo disciplina fuertemente, le da su pela, le da su castigo, dice por tanto ya no va a haber televisión, etcétera, etcétera, el castigo que decida. El vecino viene y le dice al papá del muchacho: vecino, lo felicito por ser un buen padre, por saber disciplinar a su hijo. Pero ¿quién me va a pagar el florero a mí? O sea, ya le dio el castigo al muchacho, ahora págame el florero. ¿Entendió usted? Eso pasó con el hombre. El hombre, Adán, se sometió al diablo y desobedeció a Dios. Y llegó a ser esclavo del diablo. Y la paga del pecado es muerte. O sea, se merecía la muerte. Diga la culpa, la culpa, la culpa. La culpa. El hombre era digno de muerte. Pero el matar al hombre no resolvió el problema. Porque cuando el hombre pecó, Dios hizo al hombre perfecto. Y se perdió la perfección, se perdió la relación con Dios, se perdió el gobierno de Dios en el hombre. A ver quién va a rescatar, a ver quién le va a devolver a Dios lo que se perdió. Con un castigo no se resolvía el problema. Había que pagar, había que devolver a Dios en restitución lo que se pagó. ¿Qué hizo Cristo? Cristo vino y vivió 33 años sin pecar. Nunca pecó ni siquiera en un pensamiento. Y con esa vida perfecta, le devolvió a Dios la perfección que se perdió.
Y como obedeció a través de la obediencia, Cristo restituyó, y obedeciendo de esa manera en el lugar del hombre, a la obediencia de Cristo, cuando somos justificados se nos impone a nuestra cuenta. Así que por la obediencia de Cristo llegamos a ser obedientes, y a ser obedientes ya entramos en el reino de Dios, y a Dios se le paga la deuda de la perfección y de todo lo que se perdió, porque Dios hizo al hombre perfecto y el pecado le dañó su obra en el hombre. Cristo, con su vida inmaculada, perfecta, le devuelve a Dios en restitución todo lo que se perdió y mucho más. Amén. Amén. Y luego, ¿qué hizo el Señor Jesús? Fue a la cruz, y en la cruz tomó esa vida perfecta y la dio en expiación y en ofrenda por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que con su vida restituyó y devolvió a Dios lo que se perdió, porque Dios hizo al hombre perfecto, y el pecado le quitó la perfección y todo lo que era el hombre en Dios en la primera creación. Cristo con su vida le devolvió al hombre, le devolvió a Dios en restitución lo que se perdió, y luego fue a la cruz y allí pagó el castigo de nuestro pecado. Así que pagó el precio y la restitución. De esa manera Cristo nos rescató. Escúchame, yo dije que había dos maneras de ser esclavos. La primera era cuando se perdía la guerra. Diga: yo perdí la guerra contra el diablo y contra el gobierno del mal, pero vino Cristo y venció al diablo por mí. Si ustedes van a ver en la vida de Cristo, mis hermanos, el énfasis que hay en la obediencia y en la sujeción a Dios. ¿Por qué Cristo va al desierto a ser tentado por el diablo? Porque Cristo tenía que vencer a Satanás, donde Satanás venció a Eva y a Adán. Si ustedes se dan cuenta, Jesús sufrió las mismas tentaciones que Adán y Eva. La primera tentación tuvo que ver con el apetito. ¿O no tuvo que ver con el apetito? Con comer, come del árbol, una mentira de Dios. Tú serás como Dios si tú comes. Comer. A Jesús le dijo en el día 40, cuando tenía mucha hambre: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Apetito con apetito, pero para sacarlo de la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces, la segunda tentación, ¿qué le dijo el diablo a Eva? Si tú comes, tú serás como Dios. Le apeló a un espíritu de grandeza. ¿Qué hizo el diablo? Llevó a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. La misma tentación. Si ustedes la analizan, era la misma tentación, porque tenía que vencer donde el hombre cayó. Ahora, cuando a Jesús lo culparon de que él sacaba a los demonios en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, en los evangelios, tanto Mateo como Marcos y Lucas, narran el incidente. Yo tengo los textos acá, pero se lo voy a decir con mis palabras, porque son cosas que ustedes conocen. Mateo, lo voy a decir porque es para que se grabe, pero no tienen que buscarlo. Mateo 12, del 25 al 29, y Lucas 11, del 20 al 22. Habla del incidente donde a Jesús se le culpa de que él echaba fuera a los demonios en nombre de Belcebú. Cristo dijo: ¿cómo es posible que a Satanás eche fuera a Satanás? Un reino dividido no puede permanecer, y si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido y no va a permanecer. Ahora, escuchen, dice Jesús: pero si yo echo los demonios con el poder de Dios, entonces ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Qué significa? Que si los demonios ya se me están sometiendo en el desierto, el diablo quiso que yo le obedeciera y yo no le obedecí. Ahora sucede que si los demonios se me están sometiendo, cuando yo le digo salen y salen, entonces me están obedeciendo. Y si me están obedeciendo, y entonces los demonios llegan a ser esclavos míos, porque uno es esclavo de aquel a quien le obedece. Y si los demonios ya me están obedeciendo, es que están reconociendo que un poder superior que está sometido a Dios está en la tierra, y es el poder del reino de Dios, y ya llegó a vosotros el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús que ya llegó a vosotros el reino de Dios? Porque el pecado reinó desde Adán hasta acá. ¿Y qué es pecado? Pecado no es más que desobediencia a Dios para obedecer al mal, a la carne.
en último análisis. Entonces el pecado reinó desde Adán hasta Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si los demonios han tratado de que yo le obedezca y no lo han logrado, entonces significa que yo estoy venciendo a los demonios obedeciendo a Dios. Porque la manera de vencer al diablo es sometiéndose a Dios. Y yo perfectamente me he sometido a Dios. Así que los demonios ya me están obedeciendo, porque están saliendo. Y si me están obedeciendo, están reconociendo que hay un poder superior. Vencieron a Adán, pero yo lo estoy venciendo a ellos. ¿Cómo? No sometiéndome a ellos, sino solo a Dios. Esto es un asunto de gobierno, un asunto de obediencia. Esa es la lucha. Por eso Cristo decía: yo no hablo mis palabras, sino las palabras del que me envió. Mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Yo no hago mis obras, sino las obras del que me envió. Yo tengo derecho a poner mi vida y si tengo derecho a quitarla, pero el Padre me dio un mandamiento y por eso le estoy dando. Estoy sometido al Padre en todo. No sea como yo quiero, sino como mi Padre quiere. En los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Qué significa eso? Obediencia para no pertenecer al reino del diablo, para continuar siendo un hijo de Dios en el reino de Dios, y de esa manera rescatar a mis hermanos que estaban sujetos a esclavitud. Pero dice ahí mismo, en el contexto de esos textos, dice Lucas, me gusta Lucas, porque Lucas dice que el hombre fuerte está en su palacio en paz. Dice que se pasea en su palacio en paz. Desde Adán hasta aquí, nadie me ha vencido. Tengo a todos sujetos. Y dice que está en paz. ¿Por qué? ¿Por qué está en paz? Porque no se siente amenazado. Está en paz. Desde Adán para acá nadie le ha podido vencer. Así que está en paz. Dice, hasta que llega alguien más fuerte que él. Porque el diablo comienza a inquietarse, porque llegó alguien más fuerte que él. Que yo dije, el fuerte vence al débil. Cuando el diablo venció a nuestros padres, era el fuerte. Por eso le llama el fuerte. Ahí en el contexto le llama el fuerte. El fuerte está en el palacio en paz, porque no se siente amenazado hasta que llega alguien que es más fuerte que él. Llegó Cristo. Escuchen, y al diablo se le acabó la paz, pero él nos dio la de él. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Se le acabó la paz al diablo y ahora la tenemos nosotros. ¿Por qué el diablo pierde la paz? Porque pierde el reino, el dominio sobre los hombres. Y dice Jesús ahí en ese contexto, dice Jesús que para vencer al hombre fuerte hay que entrar a la casa del hombre fuerte. Por eso Jesús fue a la cruz y se hizo pecado, porque el diablo gobernaba a través de dos poderes: el pecado y la muerte. Y dice que hay que entrar a la casa del diablo. ¿Por qué Jesús fue a la tumba? Porque el sepulcro pertenece al diablo. Él tenía que ir a la casa, y la casa era la tierra. Por eso vino a la tierra, a la casa. En tiempo de Job hubo una reunión en el cielo. Estaban los hijos de Dios allí, posiblemente los representantes, los adanes de los otros mundos. Posiblemente llegó el diablo allí como Drácula. Entró y Dios le dijo, y entró, me imagino, riéndose burlonamente. Aquí está el representante de la tierra. Y le dice Dios: Satán, ¿dónde estabas? ¿Y dónde voy a estar? Es como un satélite dando vuelta en la tierra, andando por la tierra, rodeándola y andando por ella. Se siente el dueño. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, hasta que llegó alguien más fuerte que él. Y dice que entró a la casa. ¿Qué hizo Jesús? Entró a la casa. Eso se cumple cuando entra a la tierra. Se cumple cuando va a la cruz, porque reinó a través del pecado. Y cuando va a la muerte. Y dice que entra a la casa y lo primero que hace es atarlo. ¿Qué hace? Ay, santo. La Biblia termina diciendo que Satanás será atado por 1000 años. Pero en la cruz del Calvario el Señor le hizo un nudo que no se suelta jamás.
Amén. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Para qué lo ata? ¿De qué manera lo ató? Porque el diablo gobernaba a través de dos poderes: el pecado y la muerte. Que el pecado es desobediencia a Dios y la muerte es consecuencia de la desobediencia. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Haciéndose pecado, lo destruyó el pecado. Aunque no hizo pecado, llevó el pecado, y haciéndose pecado, destruyó el pecado. Y luego fue a la muerte, le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Muerte, yo soy tu muerte. Y escuchen, dice la Biblia, escuchen, que entró a la casa del fuerte, ató al fuerte y le quitó sus armas. ¿Saben cuáles son las armas del fuerte? El pecado y la muerte. Ya no tiene poder. Lo ataron y le quitaron las armas. ¿Qué hizo David con Goliat? Le quitó la espada y con la misma espada le llevó la cabeza. Así hizo Cristo. No hay mejor espada que hacerse pecado, porque haciéndose pecado nos hizo justicia de Dios en Él, y muriendo nos levantó juntamente con Él, para que ya no vivamos ni en pecado ni en muerte, y seamos trasladados al reino de su amado Hijo. Amén. Escúchame ahora. Hay dos maneras de ser esclavos, y había dos maneras de ser señor en aquellos días. Porque si hay dos maneras de ser esclavos, hay dos maneras de ser señor. La primera manera es cuando alguien vence o rescata. El diablo nos tenía cautivos de dos maneras: porque nos venció, y el que pierde la guerra es esclavo. Y segundo, porque obedecimos a Él. Y vino Cristo y dijo: bueno, para yo rescatarlos tengo que contrarrestar a dos cosas. Así que como ellos fueron vencidos, yo tengo que rescatarlos venciendo a aquel que los venció a ellos. Entonces Cristo, venciendo a Satanás, ¿cómo lo venció? No obedeciéndole nunca y manteniéndose en obediencia a Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Escuchen, porque Jesús llega a ser Señor de nosotros de dos maneras, las dos mismas maneras a través de las cuales somos esclavos. Número uno, el diablo nos venció, nos ganó la guerra. Cristo vino y le ganó la guerra al diablo y venció al diablo. Y de esa manera Jesús llega a ser Señor de nosotros, porque nos rescató. Entró a la casa del fuerte, lo venció a él, lo ató, le quitó sus armas, y luego dice que rescató a los cautivos que tenía, que somos tú y yo. Ahora llegamos a ser esclavos de aquel que nos rescató. Recuerdan ustedes cuando Abraham rescató a Lot, dice que todos los cautivos de Sodoma le pertenecían a Abraham. Él renunció al despojo voluntariamente, pero todos eran de él, porque en la ley de la guerra antigua, el que iba y rescataba a los esclavos que eran sujetos, todos le pertenecían al conquistador. Así que Cristo es Señor de nosotros porque nos rescató de las manos del que nos venció antes. Diga: yo soy siervo y esclavo de Cristo, porque me rescató venciendo a aquel que me venció y me tenía cautivo. Dale un aplauso al Señor. Muy bien. Esa palabra que dice ahí, nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Nos rescató, dice también, nos rescató pagando el precio. La palabra rescatar ahí es la palabra lutron, que significa comprar pagando un precio. Cristo entró al mercado. ¿Saben? Aquellos días había mercado de esclavos. Cristo fue al mercado de esclavos y dijo: a ver, ¿cuánto cuesta este? Refiriéndose a nosotros. Y le dijeron: bueno, vida por vida. Hay la manera
el precio que hay que pagar por ellos es lo siguiente. Ellos desobedecieron, tú tienes que dar obediencia. Ellos fueron vencidos, tú tienes que vencer. Vida por vida. Jesús dijo que tomo mi vida perfecta. Y esa vida perfecta yo la entrego para comprarlos. Y no dio una vida cualquiera, dio una vida perfecta como la de Adán antes de pecar. Y con esa vida perfecta, que fue su sangre derramada, pagó el precio para rescatarnos por redención. Ahí están las dos cosas: rescatados por liberación del mal y rescatados porque pagó el precio por nosotros. Así que por la izquierda y por la derecha, Cristo es nuestro Señor. Amén. Así que le pertenecemos y somos esclavos de Él por dos maneras. Porque nos rescató de nuestra mala manera de vivir, rescatándonos del poder y del dominio del diablo que nos tenía cautivos. Y también nos rescató pagando el lutro, pagando el precio para sacarnos del mercado de esclavos. Así que ya yo no estoy en el mercado de esclavos. Déjame decirte una cosa muy interesante, mis hermanos, acerca de esto mismo. Porque en la Biblia hay dos palabras: la palabra lutro, que es rescatar o redimir, y estaba la palabra exagorazo. Miren esa palabra, ex es fuera. Entonces, esta forma exagorazo significa comprar afuera. O sea, comprar un esclavo para sacarlo. Cristo no te compró para dejarte en el mercado. Cristo te compró para sacarte de allí y llevarte con Él, para que tú le sirvas a Él. Él no te compró y te dejó allá. Él no te compró y te dejó allá. Él te compró para sacarte de allá. Eso es lo que significa esa palabra. Y ahora vamos a llegar a donde queremos llegar. Venga conmigo al libro de Gálatas 5:1. Dice aquí: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La palabra que yo le mencioné, que se traduce también redimir, exagorazo, que significa comprar afuera, literalmente. Comprar un esclavo con el propósito de otorgarle la libertad, o sea, sacarlo de la esclavitud para que sea libre. Pero significa ahora para que sirva a Cristo en el caso de nosotros. Ahora, este texto dice: estad firmes en la libertad con la cual fuisteis hechos libres. Este texto tiene una connotación muy grande en el original. Aquí el sustantivo como el verbo, la combinación del sustantivo y con el verbo y el tiempo verbal tiene la connotación, mis hermanos, de algo que fue hecho una vez y por todas. En otras palabras, te hizo libre una vez y para siempre. Por eso no vuelvas de nuevo ya a someterte, porque eres libre para siempre. En el original, mis hermanos, en la gramática del hebreo, la forma del sustantivo y el verbo, la manera que se combinan y el tiempo del verbo implican, mis hermanos, implica algo que fue hecho una vez y por todas. La versión nuestra no traduce como debe ser, por la versión de las Américas traduce correctamente. Las Américas dice aquí, estar firmes a la libertad con la cual fuiste hecho libre. Dice aquí, y fue para libertad,
¿Alguien tiene la versión de las Américas ahí? A ver, ¿cómo dice? Y fue para libertad. Dice, ¿cómo comienza el texto? Y fue para libertad. Que fue para libertad que Él nos hizo libres. ¿Sí, verdad que fue para libertad? Comienza así. Y fue para libertad. Para libertad fue que nos hizo libres. Así, esa es la verdadera traducción. Para libertad fue que nos hizo libres. En otra palabra, para que no volvamos de nuevo a someternos a ningún otro yugo. O sea, no nos libertó para volver de nuevo a ser vendidos. No nos libertó para volver otra vez a ser esclavos, ni de la ley, ni del pecado, ni de la carne, ni de los hombres, ni de nadie, solo de Cristo. La traducción correcta es: fue para libertad que nos libertó. O sea, para dejarnos libres para siempre, no para volver otra vez al mercado de esclavos. Por eso la Biblia, ahí Pablo está hablando del yugo de la ley. No se sometan otra vez a la esclavitud de la ley. No se sometan otra vez a la carne. No seáis esclavos de los hombres. No somos esclavos de la ley, tampoco del pecado, tampoco de los hombres. No nos sometemos a nadie, solo a aquel que nos rescató. ¿Saben ustedes cuál es la idea? La idea es, la idea del original es, no para llevarnos a otra forma de esclavitud, nos libertó Cristo de aquello en lo que habíamos nacido, sino para libertarnos de la esclavitud. O sea, no nos libertó para que nos sometiéramos de nuevo a cualquier otra esclavitud. Nos libertó para que seamos libres una vez y para siempre. Una vez rescatados, libres para siempre. Para no servir a ningún otro poder, llámese como se llame, que no sea aquel que pagó el precio de rescate por nosotros. Escuchen ahora algo poderoso. Dice el versículo 13. ¿Ya lo tienen? Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis a la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Escuchen la fraseología que usa Pablo aquí. Cuando Pablo, por la manera que está escrito este versículo, Pablo lo que quiere decir, Pablo en ese momento estaba pensando, escuchen, en la manera como entre los griegos alguien llegaba a ser libre. Escúchame, escúchame cómo entre los griegos un esclavo llegaba a ser libre. Porque Pablo, cuando en este versículo, la manera que está expresado, Pablo estaba pensando en la costumbre griega de hacer libre a un esclavo. Según los griegos, una persona quería liberar a un esclavo de su esclavitud, pero el esclavo no tenía para pagar su rescate. Entonces la persona que lo iba a rescatar, ¿saben qué hacía? Lo llevaba, escuchen, era un proceso legal. Era un proceso legal. Lo llevaba, escuchen, lo llevaba al templo de los dioses. Y lo llevaba al templo del dios ese, a cualquiera de los dioses paganos. Y entonces, como el esclavo no podía pagar el rescate, él, por costumbre griega, compraba el esclavo para el dios. Entonces, ¿qué hacía? Como el esclavo no podía pagar, él pagaba el rescate y dejaba el dinero en el templo para que el esclavo fuese de Dios. Y escuchen, cuando hacía eso,
hacían una escritura para hacerlo legal, y en la escritura ponían esta expresión: libertad para libertad. Y ponían para libertad. Por eso Pablo dice ahí, versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. O sea, para libertad. Y hacer la escritura y firmarla, pagando el rescate, para que el libre pertenezca a Dios. Cuando firmaban abajo para libertad, de ahí viene la palabra liberto. Esa persona era un liberto, porque en griego la palabra liberto viene de libertad, significa un libertado. Un liberto es un libertado. Entonces dice para libertad. Y cuando firmaban para libertad, significaba, de acuerdo a la ley griega, que nadie podía de nuevo comprar ese esclavo. Ya para siempre pertenecía al Dios del templo ese. Y de ahí Pablo saca la enseñanza para decir que Jesucristo pagó con su vida en el templo de Dios el rescate, y firmado allá puso: este es un liberto de Cristo. Para libertad, este fue libre, no para volver de nuevo. Ya, hermanos, ¿saben ustedes por qué en el templo? Porque algo que se dedica a Dios nunca pertenece a nadie. Lo que usted sabe en la enseñanza que todo lo que es santificado Dios lo cela. Por eso nos cela a nosotros. Por eso celó a Israel. Por eso la ley del anatema, cuando Jericó era de Dios y tomaron los lingotes de oro y el manto. Porque Dios, lo que pertenece a Él, lo cela. Dios es celoso con lo que pertenece a Él, aplicando la palabra. Cuando alguien llega, nadie puede comprar algo que pertenece a Dios. Nadie puede quitarnos, rescatarnos de la mano de Dios, librarnos de la mano de Dios. Por eso Pablo dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios. Libertado para siempre. Libertado para no ser esclavo jamás. En el acta de mi redención, con sangre abajo está firmado: para libertad, para Dios, solo para Dios, para libertad. En otras palabras, para nunca más ser esclavo de nadie. Usted puede. Jesús fue al infierno y nos sacó del infierno. Pero Satanás nunca podrá entrar al templo de Dios a sacarnos del templo de Dios. Por eso Jesús dijo: hagan tesoro en el cielo, allí no hay ladrón que entre. Cuando Cristo murió, el diablo cayó del cielo. Fue echado del cielo. Ya no podía subir a las alturas. No puede llegar donde está Cristo. Cuando algo es consagrado a Dios, nadie te puede arrebatar, nadie te puede volver a comprar, nadie te puede volver a esclavizar. Ahí dice: somos libertos. Amén. La palabra libertad en griego es la palabra eleutheria. Y la palabra liberto es apeleuteros, que procede de esa palabra. Significa liberto. Y ahora que tienen todo listo, vamos al texto que estamos estudiando y terminamos. ¿Cuál es? Primera de Corintios, capítulo 7, 22 y 23. Y como usted puso un marcador, lo va a encontrar de una vez.
El 22 dice: porque en que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y usa ahí la palabra epeleuteros. O sea, alguien que fue comprado en el templo de Dios con la escritura y la firma diciendo para libertad. O sea, es un liberto de Cristo. Un liberto de Cristo es un libertado por Cristo que pertenece a Dios y que como pertenece a Dios en el templo de Dios, nadie lo puede esclavizar de nuevo, porque ahora no pertenece a un hombre, ahora pertenece a Dios. Ay, Señor. Diga, liberto soy yo de Cristo. Y cuando piensen esa palabra liberto, digan: a alguien que no podía pagar la deuda, fueron y hicieron el contrato en el templo, y alguien pagó porque no podía pagar para dedicárselo a Dios, y hizo la escritura, el testamento, y firmó para Dios, y abajo para libertad. O sea, un liberto que fue libertado para ser de Dios y comprado para que nadie lo vuelva a esclavizar. Ahora puedo entender el 23, que así se llama el mensaje de hoy. Y dice el versículo 23: por precio fuisteis comprados. Ya no dijo que éramos libertos. Ya saben lo que significa. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No vuelvan. Es absurdo de acuerdo a la... Y esto fue Cristo en griego. Por eso Pablo pensaba en griego, con la mente del griego, para que se entienda. Porque era la cultura reinante. En otras palabras, en Grecia con un esclavo era comprado de esa manera. Nunca más legalmente alguien lo podía esclavizar de nuevo. Y de ahí sustrae Pablo la gran enseñanza para decir: son libertos, comprados para ser de Dios en el templo de Dios, con la firma de sangre, con la palabra abajo entre comillas, para libertad. ¿Qué es lo que significa libertos? Para libertad. ¿Para qué fuiste comprados? Para libertad, para no volver de nuevo, para seguir siendo libres para siempre y servir a aquel que nos rescató. Ahora, mis hermanos, están listos para el próximo mensaje. Ya tiene la introducción, pero el Espíritu de Dios quiere que tú te vayas meditando hoy. ¿A qué me estoy yo sometiendo? ¿Qué me está esclavizando? Porque el Señor a mí me libertó como un liberto para libertad. Así que, por ley, algo que pertenece a Dios, autoridad suprema, nadie lo tiene, ni el dinero, ni tiene autoridad, ni tiene forma de comprarte de nuevo. Escúchame, cuando tú te esclavizas, tú estás teniendo como inmunda la sangre de Cristo, porque le está quitando el valor al que te compró. Eso es sagrado, porque fue para Dios que nos compró y para ser de Dios para siempre. Imagínense cómo se siente el diablo, que dice: wow, si yo pudiera comprarlos de nuevo. Pero santo, ya pasaron a una jurisdicción que yo no puedo entrar. Ya me echaron de allá, yo no puedo entrar. ¿De qué manera lo saco de allá? Si el diablo no puede, porque legalmente es imposible, yo no me lo voy a entregar. Y ahí está el mensaje. Si usted ama a Cristo y aprecia el sacrificio de la cruz y entiende que lo rescató para ser un liberto, usted jamás, miren, ni se va a someter a yugo de la ley, ni a la religión, ni a los vicios, ni a la carne, ni al mundo, ni a sus deseos, ni a su voluntad, ni tampoco a los hombres. Libre soy del pecado, libre soy.
¡Aleluya! Amén. Comprados sois por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El diablo sabe que no nos puede volver a esclavizar porque ya fuimos comprados para Dios. Ahora tú tienes que tomar la decisión de que Él no vuelva a hacerte esclavo, porque esclavo es aquel que le obedece en cualquier rama a quien sea. Puede ser un esclavo de tu mujer, puede ser un esclavo de tu marido. Yo dije esclavo. Yo no estoy hablando de sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Estoy hablando de esa esclavitud que es a la carne de la persona, al dominio humano. Cualquier cosa, puede ser la televisión, puede ser un mal hábito, puede ser una atadura, puede ser el alcohol, el cigarrillo, la prostitución, la fornicación, el adulterio, la lengua. Porque, perdóneme, cualquier cosa a la cual tú le obedezcas, tú le sirvas, eres esclavo. Y cuando te suceda esto, diga, no. Yo fui rescatado, yo soy un liberto, soy un liberto. Diga, soy un liberto, soy un liberto. Soy un liberto. ¿Ya entiende la palabra liberto? Soy un liberto, soy un liberto, soy un liberto. Grábese la palabra, diga, soy un liberto. El Señor quiere que usted se la grabe porque se la aprendió. Soy un liberto. Ya sabe la conoce. ¿Y qué es eso de liberto? Dígale, porque entre los griegos usted le explica la historia. Soy un liberto. Se firmó un documento donde dice, este fue rescatado para Dios y para libertad. Nunca más esclavo. Es que no se puede esclavizarnos. Legalmente hablando estoy hablando. Ahora, tú tienes que decidirlo también. Ya Dios decidió que tú nunca seas esclavo. Ahora decídelo tú. ¿Cuántos deciden hoy vivir como libertos? Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ahora levántense los libertos. Extienda la mano ahora. Vamos a sellar esta palabra. Padre Santísimo, Dios bueno y generoso, qué palabra nos has dado, qué enseñanza, Dios mío. Oh Jehová, Dios de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios mío, tú me has pedido, tú me has instruido que cada vez que predique la palabra, te ruegue que la palabra sea sembrada. Ahí está el corazón de mis hermanos, el buen corazón, el corazón del nacido de nuevo, el corazón bueno y recto que recibe la palabra, la entiende y da fruto al 100 por uno. Ahí está el corazón de mis hermanos. Jehová Dios bendito, estamos en el proceso de la santificación. A través de la justificación hemos sido librados, Señor, de la condenación del pecado, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero todavía estamos en el mundo. Ahora tienes que, y enviaste al Espíritu Santo en la santificación para librarnos del poder del pecado, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, porque ya no somos esclavos del pecado, sino de la justicia de Dios. Padre, queremos ser verdaderamente libres. No nos vamos a someter a ningún yugo de esclavitud, ni la ley, ni el mundo, ni la carne, ni el pecado, ni Satanás, pero tampoco de los hombres, de ningún hábito, ni aún de nuestra propia voluntad, ni de los caprichos nuestros, porque somos libertos, fuimos libertados para pertenecer a Dios, y para libertad fuimos salvados. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret, yo oro por ti, mi hermano. Oro para que Dios te haga verdaderamente libre, para que tú recibas esta palabra y en esa palabra tú seas motivado a romper las cadenas, a romper los yugos de esclavitud, los cepos, los grillos, todo instrumento de sujeción, todo instrumento en el cual el diablo te tenga sujeto. Libértate, eres libre, libre para siempre. Eres un liberto de Dios. Para libertad fuiste rescatado, para no volver más a esclavitud. Porque si el Hijo fue que te libertó, eres verdaderamente libre. Y la verdad te ha hecho libre. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.